Hola, hoy me gustaría compartir una breve reflexión sobre la importancia que tiene equivocarnos, la importancia de cometer errores. En este sentido, querría reivindicar la necesidad de aceptar que somos personas imperfectas y que nos equivocamos. Evidentemente, queremos hacer las cosas bien e incluso recibir un buen feedback por nuestras acciones. Que nos digan que somos eficientes, que generamos confianza, etc. Y esto no solo en el ámbito de los estudios o profesional, ¿verdad? En el trabajo, que obviamente nos gusta que profesores, jefes y compañeros nos reconozcan el buen hacer, la buena práctica. Pero en general ocurre, yo diría que en todas las facetas de nuestra vida, en general en casi todas nuestras facetas de la vida. Si nos ponemos a pensar más allá de pequeñas excepciones, en general queremos ser buenos hijos, buenos progenitores, buenas hermanas o hermanos, buena pareja, lo que se dice por ahí, un buen partido, ¿verdad? Buenos trabajadores, buenos emprendedores, buenos vecinos. En realidad, la prioridad de ser buenas personas quizá no la tenga todo el mundo. Pero nos gusta que nos digan que somos, buena gente. En la cultura en la que vivimos inmersos, que aboga por una gran productividad, que eso es lo más importante, nuestra calidad humana se suele cuantificar en gran medida por nuestra efectividad como profesionales, por saber resolver problemas, reparar lo que no funciona, etc. Desde que somos bien pequeños nos van indicando cuando nos equivocamos y nos van premiando cuando no nos equivocamos casi nada. En un dictado, un examen de mates, una obra de arte dramático, en una discusión entre hermanos. Es lógico que esto pase, porque una manera de aprender es por repetición, por entrenamiento. Y claro, cuanto más practicamos, mejor es nuestra resolución. Y entonces es cuando menos nos equivocamos. Esto es muy bueno para desempeñar actividades de la vida cotidiana y también otras acciones como podría ser alguna afición, como esquiar o resolver crucigramas, etc. En los videojuegos aprendes de forma intuitiva, entrenas y cada vez cometes en teoría menos errores y pasas de pantalla. Bueno, en teoría y en práctica. Hasta que un día por fin te pasas el juego. Sin saber yo casi nada de este mundo de videojuegos, me gusta esta comparación porque es un poco el marco de lo que estoy diciendo ahora, de que nos entrenamos para no fallar. Aún así, la gente que se desenvuelve bien jugando o en un juego concreto, por más que sepa muy bien lo que hace, en un momento determinado puede fallar y perder la partida, obviamente. ¿Y esto por qué? Bueno, además de las características del juego, de los competidores, de la persona que está jugando y en el momento concreto que está jugando, ocurre que simplemente en la vida fallamos. Puede bajar, por ejemplo, nuestro grado de arousal, que es un tipo de atención, y entonces fallamos. Esta semana me pasó a mí, siguiendo con los ejemplos, que envié, convencidísima de estar haciéndolo bien, una factura a una institución con la que colaboro hace años. Pero en vez de adjuntar en el correo electrónico la factura correspondiente al mes de marzo de 2022, adjunté una de 2020, de marzo de 2020, lo cual me ha hecho perder a mí unos días, hacer perder unos días para cobrar, etcétera, hacer perder unos minutos a quienes reciben y comprueban mi factura y quizá incluso perder cierta credibilidad como persona eficiente. Bueno, espero que esto último no haya ocurrido, porque la verdad es que me equivoco, y mucho. Cuando era más joven, creo que era mucho más perfeccionista que ahora.
Esto significa que me permitía más dosis de obsesión y de autoexigencia. Normalmente me funcionaba bien y destacaba en los estudios, en los trabajos, por ser eficiente. Recuerdo que un día, mirando atrás, cuando trabajaba en edición de libros, libros, fascículos, enciclopedias, donde algunos errores pueden ser muy graves y significar pérdidas millonarias para las empresas. Aprendí a ser muy controladora. De hecho, el trabajo de correctora y de editora de textos implica eso, buscar los fallos y hacer que todo quede perfecto. Pero, la perfección no existe. Como decía, mirando atrás, vi que estaba invicta. Es decir, que después de poco más de 10 años en la industria, nunca había cometido un error garrafal, de esos que hacen tener que volver a imprimir o pedir grandes disculpas, etc. Pero sí que había cometido, evidentemente, una buena cantidad de microerrores, un grapat, desde alguna errata hasta algún error interpretativo, etc. Mi trabajo, como decía, consistía en parte en encontrar errores y en hacer que no haya errores. En cuanto a la edición de contenido se refiere, me parece que era acertado hacerlo así. Cuidar la edición de los textos desde su contenido hasta su aspecto formal es bonito y es una cosa que, por cierto, se está perdiendo y que en la actualidad deja paso a muchos más errores porque se saltan pasos, trabaja menos gente en cada apartado y no se están haciendo las cosas de la misma manera. Pero, hablando del tema que estamos tratando aquí, que hablábamos de los errores, aplicado a la vida cotidiana, estar buscando siempre el no fallar, etc., puede ser un verdadero suplicio. Otro ejemplo, cuando hacía las prácticas de neuropsicología y psicopatología en el Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, que por cierto obtuve como nota final una matrícula de honor, supongo que porque me equivoqué bastante poco, diría yo. Recuerdo que una de mis compañeras, éramos varias personas, varios estudiantes en el momento que estábamos allí, una de mis compañeras sentía algo casi químico cuando pasaba test y cuestionarios a los pacientes. Se les esbozaba una sonrisa en los labios y le salían como chispas de sus ojos oscuros cuando una persona empezaba a fallar los ítems. Es decir, le gustaba encontrar los fallos que cometían los pacientes. Claro que aquí eso implicaba que la persona que estabas evaluando estaba bastante jodida, por decirlo de alguna manera, porque estábamos buscando patologías. Aún así, yo entendí a mi compañera. Creo que a los sanitarios nos da cierto morbo encontrar patología. Es una fea confesión, pero creo que hay algo de eso. En la mayoría de las personas, o la mayoría de las personas que nos dedicamos al ámbito sanitario, predomina la empatía, la solidaridad, las ganas de ayudar, etc. Y eso hace que nos deleitemos más con los buenos resultados, con los no fallos, porque significa que esa persona que estás atendiendo vivirá más o vivirá mejor o tendrá eso, ¿no? Más calidad de vida, bienestar, etc. O sea que quizá nos guste leer en un manual, ¿verdad?, una evaluación que sea así como muy chunguilla, pero en la práctica profesional yo diría que a la mayoría nos gusta más ver que las personas no están tan perjudicadas. Los fallos aquí significan riesgo en el mejor de los casos y patología en lo demás. En este sentido, claro, ahí no es agradable encontrar fallos. Dicho todo esto, pareciera que no nos deberíamos equivocar, que deberíamos ser eficientes. Pienso que perseguir la eficiencia es bueno, de forma equilibrada,
sin pasarse de autoexigentes, perfeccionistas, obsesivos. Está bien saber que en el día a día nos equivocamos en muchas ocasiones diversas. ¿Cómo puede ser que el día menos pensado vas y te cortas con un cuchillo mientras picabas verduras? Claro, si lo haces de forma consciente y concentrada, ¿no? Con atención plena, probablemente no te pasará. Yo ya procuro estar en ese estado de atención plena cuando tengo un cuchillo en la mano. Sin embargo, a mis 43 años que tengo ya, me habré cortado no sé cuántas veces. Otra cosa, durante el aprendizaje, cometer errores a menudo es la excusa perfecta para entender un concepto, para aclarar dudas, profundizar en algo. Es como lo de que gracias a un problema o una crisis se pueden propiciar grandes cambios. Entonces, sobre si equivocarse es malo o es bueno o qué es, además de que esto es muy genérico y que equivocarse puede ser grave si estás, por ejemplo, pilotando un avión, equivocarse al hablar con una persona querida también puede tener consecuencias, etc. Pero, como decía, el error nos sirve para mejorar, para desarrollar más capacidad de autocrítica, de introspección, para evolucionar. También, en este sentido, para ver lo que queremos y no queremos en la vida. Creí que quería ser peluquera, pero me equivoqué. Creí que quería ser madre, pero me equivoqué. Bueno, son situaciones muy diferentes. Está claro que no todo se puede medir igual. Pero en nuestro reservorio cotidiano podemos ser menos exigentes con nosotros mismos y con los demás. Si nos envían un contrato con un número incorrecto, se puede arreglar. Si nos juzgan por algo que no hemos hecho, también se puede arreglar. Si nos llega mal un envío, es un engorro, pero también se puede arreglar. Si aparcamos mal y damos un golpecito al coche, he de admitir que me ha pasado al menos 3 veces, diría yo, que recuerde ahora. Bueno, intentaremos hacerlo mejor la próxima vez. No es que esté defendiendo que no nos esforcemos y que pasemos de todo. Simplemente que no tensemos la cuerda hasta el punto de que por ser una cuerda muy tensa y muy eficiente, se acabe cortando. Esto también sería un error, ¿no? Y ese error también probablemente se podría enmendar. Entonces, bueno, podríamos darle vueltas a esto y siempre habría otra dimensión, un caso en que sí, otro en que no, Pero para mí la idea es quedarse con intentar hacer las cosas bien, exigirse buenos desempeños y resultados sin dejarse la salud o la dicha en ello e intentar no fallarle a las personas. Y si lo hacemos, o en otras cuestiones también, admitir el error, rectificar. Bueno, cuando digo no fallar a las personas, se entiende que tampoco me refiero a todos los casos, ¿verdad? Porque no quiere decir tampoco que por el hecho de no fallarle a otras personas, las pondremos, antepondremos siempre a otras personas a nuestras necesidades, a nosotros mismos, etc. Estamos hablando de situaciones en las que consideramos que no deberíamos fallarle a esa persona, ¿vale? Y entonces vuelvo a decir, si lo hacemos, está bien admitir el error y rectificar. Ya se dice que rectificar es de sabios, porque se puede ser sabia y equivocarse, pero no se puede ser sabia si no sabemos rectificar. Por cierto, en la línea un poco de lo que venimos hablando, hay una mujer, una comunicadora que me gusta mucho. Y hace un tiempo inició un podcast, bueno, tiene otro podcast también, pero bueno, un podcast que precisamente se llama Permitido equivocarse. Y de esta mujer que hablo se llama Paula Arcila y este podcast lo hace con Ana María Simón, que yo antes de este podcast sinceramente no la conocía.
Las dos realmente son muy cracks y muy graciosas también, muy terrenales, humanas, inteligentes y se equivocan y lo reivindican en su programa. A Paula Arcila la empecé a seguir en las redes hace unos añitos ya. Es una mujer que yo diría que es polifacética. Es colombiana, vivió en Miami y bueno, en España, muy talentosa como cómica y como comunicadora. Empezó también a leer unas cartas, tiene un podcast sobre esto, de personas, que en su mayoría mujeres, que sufrían algún tipo de dificultad en las relaciones de pareja. Y en ese podcast habla de abuso, de infidelidad, de líneas rojas. Ella misma ha explicado además que sufrió hace años una relación abusiva, de maltrato. Y quizá por eso su voz aún se levanta con más fuerza. La podéis buscar como Paula Arcila, también como Una reina sin medidas, y el podcast del que os hablaba al principio es Permitido equivocarse. Yo no he visto absolutamente todo lo que ha hecho como para decir que pienso igual en un 100% de las cosas, que eso no pasaría con nadie, ¿verdad? Y de hecho es probable que no estemos de acuerdo en bastantes cosas, también por cuando la escucho y lo que he visto, pero aún así yo diría que en muchas cosas sí, y además es que me encanta cómo lo hace, lo que hace, y creo que puede ser útil también para algunas personas sus reflexiones, escucharla y demás. Así que desde aquí va mi recomendación, que no le hace falta porque ya la conoce muchísima gente, pero pienso que es eso, que es una mujer, una comunicadora que aporta, que está bien. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por escucharme, espero que os haya gustado. Me gustaría saber qué opináis sobre las cosas que he comentado aquí en los comentarios. Entonces, un saludo y hasta pronto.